La prisión permanente revisable y la custodia de seguridad son las dos grandes novedades del anteproyecto de Código Penal que, tras su estudio en el Consejo de Ministros, tiene por delante un largo recorrido parlamentario. Será una nueva reforma, la que hace la número 26 desde la aprobación en 1995 del llamado Código Penal de la Democracia o Código Bellot. En el anteproyecto se recoge por primera vez en la legislación española la figura jurídica de la prisión permanente revisable, que suscita controversia entre los partidos políticos y entre los expertos jurídicos, y que supone que en los delitos muy graves los autores podrán ser condenados a cadena perpetua, que sería revisada a los 25 y a los 35 años. Para la sociedad es una tranquilidad. El decir, este señor que ha cometido unos crímenes abominables puede estar de por vida en la cárcel si no se constata que ha desaparecido su peligrosidad futura. Y para los penados, yo creo que también es un estímulo a la hora de pensar en su arrepentimiento. Desde luego no tiene ningún paralelo en la Europa a la que pertenecemos esta pena de la prisión perpetua revisable, y ello por varios motivos. Es cierto que en otros países europeos existe la cadena perpetua, pero en Bélgica y en Finlandia se revisa a los 10 años, en Dinamarca a los 12, en Austria, en Bélgica, en Suiza, en la República Federal de Alemania se revisa a los 15. Aquí se va a revisar a los 25 o a los 35 años. Por consiguiente, se trata del derecho penal más duro, si eso se aprueba, que existe en toda la Europa occidental. No respeta el fin de resocialización social que prescribe la Constitución, y además porque, en mi opinión, se trata, y también está prohibido por la Constitución, de una pena cruel e inhumana. Porque esto no es un invento de este ministerio, ¿no? Nosotros hemos analizado que hay otros países de nuestro entorno a los que obviamente no podemos dar lecciones de democracia, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, que la tienen. Y le estoy diciendo que además ya se ha pronunciado sobre el respeto a los derechos humanos de esta medida el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también, por esa vía de informe del Consejo de Estado, algunos de nuestros más altos organismos nacionales. Por lo tanto, nosotros hemos seguido la estela de otros países y lo que hemos intentado es aplicar a nuestra realidad una medida, una pena en este caso, que ya está funcionando en otros países. El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados considera innecesaria la reforma. El Código Penal español es de los más duros de Europa, probablemente el más duro y además en cumplimiento efectivo de penas. De tal forma que con el índice de delincuencia que hay en España en relación a Europa, hay más número de reclusos y en más tiempo del que la ratio indica. Esa es la realidad, aunque se haga, insisto, demagogia en sentido contrario. La prisión permanente revisable se aplicará a los delitos de magnicidio, terrorismo, genocidio y asesinato agravado. Los crímenes que más conmueven a la sociedad son los que tienen como protagonistas a niños. En estos supuestos también se aplicará la prisión permanente. En la memoria colectiva figuran casos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o el más reciente de Ruth y José, los hijos del tristemente célebre José Bretón. Otro suceso que conmocionó a los españoles se produjo en Huelva en 2008. Fue el asesinato de la niña de 11 años Mariluz Cortés a manos de Santiago del Valle. Juan José, el padre de Mariluz, emprendió hace años una cruzada para reclamar la prisión permanente, que le ha llevado a ser asesor del Partido Popular en el proyecto de reforma del Código Penal. La lucha por la cadena perpetua ha sido una lucha de 4 años y medio, sin descanso, utilizando todos los medios que yo tenía a mi alcance. En principio fue el movimiento popular, el movimiento ciudadano, recogiendo 2,5 millones de firmas que luego no sirvieron para nada, pero sí sirvió para que yo me diese cuenta que ese no era el camino, que yo tenía que retornar en otra dirección, y la dirección era la política, ¿no? Desde la política se cambia todo y la política influye en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Los asesinatos relacionados con el terrorismo también serán sancionados con la máxima pena.
Las últimas décadas de la vida española han estado marcados por los crímenes del Grapo y especialmente de ETA. Estamos viendo cómo, como decía antes, en el caso de Juana Chaos, ¿no? Pues le ha salido muy barato asesinar. Por cada persona que ha asesinado ha cumplido como 7 meses u 8 de cárcel. Estamos viendo como en casos de menores, como en el caso de Marta del Castillo, cómo se ríen de la justicia y cómo aprovechan siempre culpar al menor para que no sea castigado. Estamos viendo muchísimos casos de menores ahora, como, no sé, Sandra Palo, Mariluz, ¿no? Estamos viendo muchos casos que ven que sale gratuito matar en este país. La otra gran novedad de la reforma del Código Penal está previsto que sea la custodia de seguridad, que supone la posibilidad de que delincuentes reincidentes muy peligrosos y no reinsertados permanezcan durante un periodo máximo de 10 años privados de libertad después de haber cumplido la condena. Lo que estamos es instrumentando una respuesta de la sociedad a través del Código Penal para que los tribunales valoren, primero en sentencia, en la segunda sentencia, por el segundo tipo delictivo, prevén la medida de seguridad. Pero después, una vez cumplida la segunda condena, los tribunales lo que tendrán que hacer será valorar si cumplida esa condena concurre o no riesgo todavía de posible reiteración. Y en ese caso se aplica una medida de seguridad que, como usted sabe, está previsto hasta un límite máximo de 10 años. La custodia de seguridad se emplea en pocos países. Alemania la tiene, pero la tiene con un ribete psiquiátrico. Es decir, una persona que realmente tiene una alteración profunda, pero no ha sido exenta por ello, puede haber un internamiento en un psiquiátrico posterior a la condena. No es la tradición española, repito, no es la tradición española. Yo también tengo mis dudas que eso sí no atente contra la fijeza de la pena y el principio de legalidad, porque cada delincuente o cada persona sabe lo que comete y sabe lo que se juega cuando lo comete, no más. Comienza la votación. En 1995 se aprobó el llamado Código Penal de la Democracia. Desde entonces se han llevado a cabo 25 modificaciones al texto. En esta ocasión, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado que se pretende dar respuesta a los delitos que más repugnan a la sociedad y a las nuevas formas de delincuencia. En total se van a cambiar unos 100 artículos de los más de 500 que componen el Código, entre ellos los relacionados con hurtos y robos, resistencia y desobediencia, delitos económicos o incendios. Un estudio del CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, de febrero de 2011, recogía que el 70% de los encuestados consideraban que en España no se castigaba suficientemente a quienes delinquían, que la justicia era blanda. Los políticos se han dado cuenta de que el derecho penal, el endurecimiento del derecho penal, da muchos votos. Entonces, el partido en el gobierno, sea el que sea, sean los socialistas, sean los populares, porque todos ellos han endurecido el Código Penal, se dan cuenta de que eso es una gran cantera de votos. Por consiguiente, si el partido en el gobierno propone eso, los de la oposición no se atreven a decir que no, porque entonces los medios de comunicación, que además atizan estos sentimientos, llevaría a la conclusión de que los partidos perderían votos y esto es un gran semillero de votos para desgracia del derecho penal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 la población reclusa española era superior a los 70.000 internos. La hipotética entrada en vigor de la prisión permanente revisable no incrementaría de manera significativa el número de presos. Cadenas perpetuas hay pocas. Quiero decir, algunos argumentaban en contra de la cadena perpetua que hay una población penitenciaria muy alta en España y que parece que el overbooking iba a incrementarse y no es así, porque cadenas perpetuas en España y en otros países solo están previstas pues para grandes delitos de asesinato y para actos también terroristas contra la vida de las personas, y gracias a Dios pues en nuestro entorno no son frecuentes. A la reforma Gallardón del Código Penal le queda un largo camino antes de convertirse en ley.